Bienvenidos a la clase de Desarrollo del Aparato Digestivo, cápsula 2. Mi nombre es Mariana Rojas. Nos corresponde ahora ver el desarrollo del intestino medio. Antes habíamos observado que el intestino medio constituía un asa intestinal, formada por una rama cefálica y una rama caudal, las cuales estaban unidas por este conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico al saco vitelino. La rama cefálica y la rama caudal se encuentran en torno a la arteria mesentérica superior, que está en el meso dorsal, y la arteria mesentérica superior viene de la aorta. Y esto ocurre en la quinta semana. Después de la quinta semana, la rama cefálica empieza a crecer aceleradamente y la rama caudal no crece prácticamente. En la rama cefálica aparecen estas ondulaciones. En cambio, en la rama caudal no aparecen, pero sí se diferencia el esbozo del ciego, que es un engrosamiento muy característico. Después de esto, empiezan a rotar las asas intestinales en torno a la arteria mesentérica superior. ¿Cómo rotan? Rotan en sentido contrario a los punteros del reloj y tienen que rotar 270 grados. Entonces tenemos acá las etapas de la rotación del intestino medio. Como antes dijimos, consisten en una rotación de 270 grados de derecha a izquierda contra los punteros del reloj y alrededor de la mesentérica superior. En esta rotación se observan dos etapas. La primera ocurre al inicio de la formación del hernia umbilical fisiológica, al inicio de la salida hacia el exoceloma del cordón umbilical, en la cual el ciego asciende y se ubica en el lado izquierdo. Esta rotación primera es de 90 grados. Más adelante, casi en la 10ª semana, ocurre la segunda etapa. La segunda etapa ocurre en el momento del regreso a la cavidad abdominal y consiste en que este divertículo rota en 180 grados más hasta ubicarse en el lado derecho. Acá podemos ver cómo quedó después de la rotación de 90 grados. La rama primitivamente cefálica queda caudal y la rama primitivamente caudal queda cefálica. La flecha está indicando el esbozo del ciego. Después de esto, viene la formación de la hernia umbilical fisiológica. La hernia umbilical fisiológica se forma la 7ª semana del desarrollo y desaparece a la 10ª semana del desarrollo. En esta imagen tenemos el inicio de la formación de la hernia umbilical fisiológica. Es un corte sagital el esquema y va a indicar el cordón umbilical y cómo las asas intestinales y el colon y el ciego van ingresando al exoceloma del cordón umbilical. Y en la figura 13 es un embrión humano en corte sagital, el embrión en 8ª semana. Y podemos ver
las asas intestinales en el interior del cordón umbilical. Acá abajo vemos asas intestinales en el cordón umbilical de un ratón. Entonces, en la séptima semana se forma la hernia umbilical fisiológica y desaparece en la 10ª semana. Vamos a ver el retorno de la hernia umbilical fisiológica a la cavidad abdominal. Desde la 8ª semana se han empezado a reducir los tamaños relativos del hígado y de los riñones. Estas dos estructuras eran muy grandes en las etapas anteriores y se decía que era la causa por la cual las asas intestinales tenían que salir fuera de la cavidad abdominal, hacia el cordón. Pero como ahora se redujo el tamaño de estos órganos, viene el retorno a la cavidad abdominal de las asas intestinales. Y esto sucede en un perfecto orden. Primero lo hacen los derivados de la rama cefálica, que ahora es derecha, y aumenta notoriamente de longitud, y ya diferenciamos el yeyuno que se ubica al lado izquierdo, y una parte del ilion, que junto con la parte derivada de la rama caudal, ocupa la parte baja y dorsal de la cavidad abdominal. Entonces, en esta imagen tenemos un embrión de 10ª semana, el retorno de la hernia umbilical fisiológica. En la rama caudal, primitivamente caudal, se observa el esbozo del ciego. ¿Dónde está el esbozo del ciego? Está acá arriba, prácticamente pegado al hígado. El colon ascendente, ¿dónde está? ¿Lo ven? No, el colon ascendente no está porque todavía no se forma. Lo que sí vemos es el conducto vitelino que está acá y bueno, la aorta y la mesentérica. Y las asas yeyuno-iliales que están acá. En un feto de edad mucho más avanzada, vemos la formación del colon ascendente. El colon ascendente es el último prácticamente en formarse. ¿Se acuerdan que el ciego estaba acá arriba, aquí? Pero pronto se va a formar el colon ascendente, que es este, y el ciego va a descender, y va a descender junto con la apéndice. Entonces, el segmento que experimenta un alargamiento va a dar origen al colon ascendente, y eso desplaza al esbozo cecal hasta la fosa ilíaca derecha, que es su destino definitivo. En la rama que era originalmente caudal, vamos a observar una parte del ilion, ciego, apéndice. Vamos a ver ahora unos cortes transversales de fetos humanos. El corte está hecho a nivel de los riñones, pero observamos el hígado de gran tamaño. Además observamos asas intestinales con vellosidades, todas ellas con vellosidades, y el páncreas que está en el mesenterio. Y con mayor aumento en este corte de embrión o de feto de 12 semanas, podemos ver las asas intestinales. Podemos ver la mucosa, la submucosa y la capa muscular.
circular interna y longitudinal externa. En un feto un poco más grande podemos ver las células caliciformes en el epitelio de revestimiento de las vellosidades, la submucosa y las capas musculares. Como este es un corte longitudinal, aquí dice transversal, pero el corte del intestino está longitudinal, el corte del feto es transversal. Entonces, podemos ver las capas musculares también, ambas, circular interna y longitudinal externa. Vamos a ver desarrollo del intestino posterior. El intestino posterior es el último en desarrollarse. Acá nosotros vemos un corte sagital de intestino posterior. Se observa el alantoides, el intestino posterior, la cloaca que une el alantoides con el intestino posterior y por encima la membrana cloacal. El alantoide se va a transformar en el surco urogenital y más adelante va a ser la vejiga. Y esta es la membrana urogenital, que están separadas del intestino posterior o del segmento anorrectal. ¿Cómo se separan? Porque un espolón de tejido conjuntivo o un tabique de tejido conjuntivo empieza a avanzar entre ambos y termina por separarlos completamente, como se ve acá. El conducto anorrectal se abrevia con CA, se ha diferenciado en el recto y en el ano. El recto es endodérmico, más mesodermo es plánico, mientras que el ano es totalmente distinto, es otro origen. El origen es ectodérmico y entre ambos está la línea pectinada. El epitelio de revestimiento se transforma de epitelio cilíndrico simple a pluriestratificado. Bueno, y para concluir tenemos las etapas de la histogénesis intestinal. Está el intestino. Al principio, en la quinta semana o cuarta semana, se observa un lumen intestinal. Es un conducto con un lumen central. Pero en el B vemos un tubo sin lumen. Es un tubo macizo porque hubo proliferación celular de las células epiteliales y terminó por taponarse todo el lumen. Eso se ve muchas veces en las asas intestinales y después se ve cómo se empieza a recanalizar estos conductos. Se vuelve a formar un lumen y aquí en D ya lo tenemos totalmente formados. Se piensa que esta es una medida de protección para todos los conductos en el momento en que ocurren los movimientos y los cambios de lugar de ese tejido, de ese órgano. Bueno, eso es lo que teníamos para esta segunda cápsula y después vamos a seguir con un autoinstructivo.